El siempre apreciado poeta Andrés Cisneros pone una publicación, una gran publicación en su red social de Facebook sobre el tema de la casa del poeta Ramón López Velarde. Sí, es muy interesante lo que dice y va muy de la mano con lo que muchos hemos vivido y conocemos de cómo se mueve la poesía en México. Por lo cual se agradece mucho esta publicación. Y dice: el fin de una época es lo que representa el cierre de la casa del poeta Ramón López Velarde. Estoy leyendo el texto de Andrés Cisneros. El fin de una época es lo que representa el cierre de la casa del poeta Ramón López Velarde y ahora reinauguración Casa de las Palabras, aunque siga llamándose Ramón López Velarde, la cual, al igual que la SOGEN, otra institución en crisis, me tocó conocer y atestiguar entre las contradicciones del mundo literario del cambio de milenio. Ahí se formaron escritores, poetas, dramaturgos y tuvieron un espacio limitado y en otros momentos abierto, más por la fuerza que por la voluntad de los que presidían y que alimentó a unos poquitos y trató de justificarlo invitando a otros tantos. En la SOGEN se dieron cita gente de diferentes estratos, algunos desarrollando una carrera más visible y otros no tanto, pero eso es otra historia. En la casa del poeta hubo, por ejemplo, alguna vez una librería que desapareció bajo la justificación de que nadie compra libros, según me dijo Mari Carmen Férez Curi en varios de los diálogos que llegamos a tener. Cosa que parecía el argumento natural para no promover, sino desde el elitismo de unos pocos son los que hacen arte, hacia el elitismo de que por tanto son pocos los que consumen arte, la poesía. Desgraciadamente o naturalmente, cada quien tiene versiones diferentes en la historia y a mí me tocó vivirla desde la perspectiva de la poesía a ras de suelo versus la alta poesía. Estas comillas son mías, no de Andrés. La alta poesía. Fíjense. Fue en 2007 que realizamos una manifestación afuera de la casa del poeta Ramón López Velarde, porque hay que aclarar, existen bastantes casas del poeta con nombre de diversos poetas de diversas latitudes a lo largo de toda la República Mexicana. Pero eso es otra nota. Para exigir que se permitiera promover poesía dentro del recinto, a partir de un conflicto en el cual María Rivera llamó al policía del lugar para echar a un poeta por la fuerza al momento de estar ofreciendo y mostrando libros. Ese poeta era yo, dice Andrés Cisneros. Max Rojas había sido invitado por Carlos Mapes a una de las presentaciones de la editorial Trilce, y entre las pláticas que se van dando en las mesas, Max me pidió que les mostrara su libro recién editado por Verso Destierro, Ser en la Sombra, cosa que hice, al igual que mostrar otros libros recién salidos del horno de la misma editorial, Verso Destierro. Y en el acto, María Rivera, enfurecida, se acercó para decir que ahí, en la casa del poeta que hoy defienden, no se podía vender libros. Y yo le expliqué que era un título de poesía y que era la casa del poeta. Y que sería un poco absurdo que en la casa del poeta no se pudiera mostrar libros, porque en ese momento solo lo estaba mostrando. Ante tal hecho, llegó María del Carmen Férez Curi a sumarse y quitarme los libros, a lo que yo le respondí: puedes quedártelos, a lo mejor así lees otra poesía fuera de tu círculo. Acto seguido, subió el policía para pedir que me retirara. Me trató de agarrar del brazo, Férez, ante el cual yo le dije que no me tocara. Y a partir de ese momento la situación escaló y derivó en una confrontación que rebasó por completo el hecho inicial de mostrar unos cuantos libros en un recinto que en teoría había sido creado para dar cabida a la poesía. Tras esa experiencia humillante, Max Rojas, el poeta Max Rojas, trató de suavizar la situación, ante lo cual Mari Carmen Férez arguyó que simplemente se me había prohibido mover libros dentro de la casa del poeta.
Incluso en algún momento afirmaron que yo era jefe de los ambulantes de la zona de la colonia Roma, cosa que tampoco hubiera visto o sentido mal porque llevaba años, Andrés Cisneros llevaba años promoviendo poesía en las calles y no me sentía ajeno al conflicto del ambulantaje. Por supuesto, tuve un par de situaciones semejantes de discriminación en otros contextos parecidos. Esa ocasión decidimos hacer un mitin poético afuera de la casa del poeta, unos días después donde estuvo Mónica González Velázquez, Javier Gaitán, Víctor Muñoz, Adriana Tafoya y un servidor, entre otros, leyendo poemas de Efraín Huerta, puesto que en ese tiempo del que está hablando, 2007, David Huerta, Eduardo Hurtado y Antonio del Toro eran los guardianes del recinto. No es casualidad que ya fallecidos los tres procedan a sustituir las investiduras del sitio. Interesante. Fuimos recibidos en el café bar Las Hormigas, donde se sostuvo un diálogo, no sin antes, una noche anterior, ser visitados por Antonio del Toro para tratar de persuadirnos de que realizáramos aquel mitin y llegar a un acuerdo de inclusión dentro de las actividades de la Casa del Poeta. En esos tiempos realizábamos los miércoles itinerantes de poesía en el Café Bistrot, a 2 locales de la Casa del Poeta. Hago una pausa en este momento. Ya no recuerdo la fecha, pero no sé si fue el 2007, 2008, que fui galardonado con el Premio de Poesía Nacional, Premio Nacional de Poesía en Tinta Nuevo en el editorial de, de Federico Corral Vallejo. Y tuve pues, la dicha de que eligieran mi poemario, La sonrisa del insecto, y la premiación, la entrega de una escultura, que era un poco el premio, y la publicación del libro, que era el premio en sí, me la entregaron en la casa del poeta Ramón López Velarde. Ahí me trataron maravillosamente bien y me pidieron leer. Y los poetas de la casa del poeta, de Oscar de Pablo y una eh, tertulita que él tenía de amiguitos y compadrazgos, estaban sentados ahí burlándose de lo que yo leía. Era muy interesante verlos burlarse, ¿no? Estaban allí en el bar Las Hormigas burlándose de todo el evento que Federico Corral Vallejo organizaba y más de mí. En ese tiempo yo estaba desarrollando el mapa poético de México, ¿sí? Y el mapa poético de México, como no fue una idea de ellos, fue un trabajo completamente eh, incluyente y fue con una metodología clara y además sin apoyo gubernamental de ningún tipo, sino todo fue voluntario e independiente, pues evidentemente tenía furiosos cómo un chingado yucateco se atreve a unir a los poetas menores con la alta poesía, esta poesía, estos poetas, los altos poetas que señala Andrés Cisneros, ¿no? Bueno, en esos dramas siempre han estado y trataban de burlarse y sacarme un poco de control. Yo totalmente los ignoraba en ese momento. Y cuando terminó el evento, le agradecí a Federico y todo, tenía mi caja de libros que me había dado. Y me fui porque ya Andrés me había dicho, ¿dónde va a ser? Ah, pues la casa. Oye, allá al lado estamos en el Café Bistrot. Te esperamos cuando salgas, pero no seas cabrón, llega por favor. Y llegué al bar y estaba el bar así de saturado de gente que iba a escuchar poesía. A un café, a 2 locales de la Casa del Poeta, escuchando poesía, porque en la casa del poeta López Velarde, David Huerta y su cofradía de personajes no les permitían desarrollar ese tipo de proyectos. Qué interesante, ¿no? Lo que hoy defienden. Bien, eh, en esos tiempos realizábamos los miércoles itinerantes, es el que fui, en el Café Bistrot, a 2 locales de la Casa del Poeta, en un segundo piso con duela y perfectamente acondicionado, lo que resultaba bastante acogedor.
En ese mismo año fue la mítica lectura de Enrique González Rojo Artur, Max Rojas, Roberto López Moreno, en donde se reunieron una gran cantidad de poetas y editores, entre ellos la maestra Norma Basúa, así como Jocelyn Pantoja, a quien le presentamos a Max Rojas para que pudiera integrarse al proceso de edición de su creciente poema Cuerpos. Muchos confundían la casa del poeta. Era tanta la gente que llegaba a ese café, que es lo que dice Andrés. Muchos confundían la casa del poeta con el café Bistrot por la cantidad de gente y de lecturas y eventos que allí se realizaban. Entre ellos también talleres de Saúl Ibargoyen y Mariluz Suárez, entre otros. En la conversación con David Huerta, que ostentaba un whisky y una postura irónica y déspota, Eduardo Hurtado, de Antonio del Toro y al fondo de una mesa, tal como me lo hicieron a mí, sentados observándonos, Óscar de Pablo, Tanel Saldaña París y Pablo Molina. Platicamos sobre el por qué habría de tomar la casa del poeta una postura como la que tomaban, y a los poetas por qué no habría una librería, por qué no había lecturas de poesía, talleres o mesas de discusión en la casa del poeta. En aquel tiempo había un pequeño programa de mano, una hoja carta doblada en tríptico, que daba a la casa del poeta, de las lecturas que organizaban los martes y alguna información general sobre Ramón López Velarde o Efraín Huerta. Por supuesto que hacer memoria del espacio es importante. Es importante todos los registros históricos de la poesía. Sin embargo, habemos contextos, estas comillas son de él, habemos, entre comillas, contextos que estamos más naturalizados con el hecho de ser desaparecidos del podio oficial. Tanto así que si cotejan los nombres que pone María Rivera en su defensa de la casa del poeta, podremos encontrar una élite bastante bien definida, los mismos de siempre, fonquetos, fundacionarios, algunos sogemitas. Es todo lo que hay. Esas tribus, gente de la UNAM, de los talleres de la UNAM, recuerda que la UNAM fue siendo tomada porque los que construyeron la UNAM en los 70s empezaron a cobrar bien y entonces con el dinero que cobraron bien se sentían ya que habían tocado la élite y entonces a sus hijos los mandaban a escuelas privadas. Evidentemente cuando los maestros de esos maestros de la UNAM y sus hijos van creciendo, sus hijos que se gradúan en escuelas privadas entran a ocupar los puestos en la UNAM, no gente de la UNAM que egrese, se incorpora a la UNAM, no. Los puestos de profesores investigadores, administrativos, se los van entregando a los graduados del ITAM, de la Ibero, de escuelas privadas. Todo eso pasó en el Salinato y mucho más en el final del Salinato, que es estos dos espantosos sexenios de Fox y luego Calderón. Ahí ocurrió todo esto. Estamos hablando de 2007. Entonces, evidentemente, esos puestos se volvieron una cofradía de individuos que realmente creen que lo representan toda la cultura en una democrática cultura, según ellos, pero elitistas cual más. Bien, dice, si cotejan los nombres que pone María Rivera en su defensa de la casa del poeta, podemos encontrar una élite bastante bien definida, lo cual no nos pone ante buenos o malos poetas o personas, sino ante un circuito perfectamente filtrado a través de las becas, a través de los premios, de ciertas instituciones, tanto de carácter sectario como de carácter institucional, intereses políticos y otras coincidencias. En ese mismo tiempo, María Rivera había ganado el premio Elías Nandino y poco después el premio Aguascalientes. A María Rivera la conocí en el 2005-2006 como becaria del FONCA. Además, era becaria del FONCA. Fue becaria del FONCA en esa misma época. Ella fue becaria del FONCA en poesía. Yo fui becario del FONCA en novela. Y ahí ocupamos espacios en los mismos encuentros que organiza el FONCA. Y ahí la conocí. ¿Sí? Y evidentemente estaba muy bien arropada y siempre lo ha estado.
En ese mismo tiempo, María Rivera había ganado el premio Elias Nandino y poco después el premio Aguascalientes bajo un contexto de amiguismo y de joven promesa cumplida que venía a engranarse a esa tradición, visibilizándose y que ahora queda perfectamente expuesta ante la rotura con la nueva tendencia de promoción y de visibilización política del interés gubernamental y sus sectas aledañas. Ante esto, mi postura siempre ha sido marginal, Andrés Cisneros, en términos de no integrarme a dichos grupos o nomenclaturas. Soy testigo de eso, lo cual queda evidenciado al no ser incluido ni en los márgenes del nuevo gobierno ni del antiguo, sino en esta tensa relación limítrofe donde, aunque haya una presencia continua, no se es enunciado ni contado ni arguido. Sin embargo, se ejerce un discurso de la defensa de la memoria, la cual cada grupo ejerce de acuerdo a su conveniencia. Desde así, cada grupo tiene la responsabilidad de hacer memoria de su propio camino, sea este un testimonio dentro de ese momento histórico. No me dejarán mentir muchos de los enlistados por María Rivera y muchos que en aquel tiempo estuvieron en las Sogemitas, los cuales conocí justo gracias a que vendían libros de mano en mano en diferentes lugares. Yo me acuerdo cuando le dije a una amiga, una alumna, amiga mía, poeta, que ella vivía en México, yo vivía en Mérida, y le dije, fíjate que me invitaron a escribir el prólogo de una antología que se llama Descifra el laberinto. Me invitó Adriana, me invitó Andrés a hacerlo. ¿Los conoces? Claro que los conoces. Son odiados en la Ciudad de México. Cuando fui a ese evento en el Bar Las Hormigas y luego pasé al Bistrot, al miércoles itinerante de poesía y me tocó leer, mi amiga estaba ahí, mi amiga estaba ahí y me fue a ver, leer, leí todo y cuando terminé la lectura se acercó Andrés a saludar conmigo, a platicar, a chacotear y le presenté a mi amiga era yucateca evidentemente, y me acababa de decir que estos que me habían invitado eran mal vistos y lo dijo así peyorativamente. eh, Parecen pepenadores, vendedores ambulantes repartiendo libros de mano en mano. Entonces tu prólogo va a estar en uno de esos libros que va a repartir de mano en mano. Y yo le dije, pues qué padre, ¿no? Qué padre que haga eso, que vivan de lo que les gusta hacer, vender poesía, escribir poesía, publicar poesía. Y si logra todavía venderlo, pues genial, muchos poetas no venden sus libros. Y bueno, se quedó como sacada de onda por mi argumento. Y cuando estuve allá, pues como hablaba mal de ellos, pues yo no se las iba a presentar. ¿Para qué? O sea, ¿por qué quieres conocer a estos que me invitan si dices que no son nadie, que no son amigos que quieres tener? Pero aún así, como que me estaba jalando para que yo se las presentara y se las presenté. Le presenté a mi amiga a ellos. Con el paso del tiempo, fíjense, yo me regreso a Mérida, ella se queda en la Ciudad de México y de pronto veo que gana el adversario en el cuadrilátero, que era un evento que hacían un evento, otro evento poético muy interesante, que hacían luchas de poetas en un ring. En un ring se juntaba la raza y habían dos poetas que se daban de versazos, por no decir otra cosa. Leían unos versos uno, leían otros versos otro, y la gente los aclamaba como grandes luchadores. Y esta amiga mía, que los ninguneaba, acabó siendo ganadora de ese concurso o de ese evento en una de sus ediciones. Y posteriormente Verso Destierro le publica un libro. Entonces es muy interesante cómo te quejas de alguien que no conoces, pero además peyorativamente, porque en los sogemitas le llenaban esa cabecita de que cómo era posible que esos personajes de Verso Destierro vendieran libros de esa forma, y luego acabas publicando con ellos. Habría que morderse la lengua, ¿no? Evidentemente nunca le dije, es la primera vez que lo digo en este video, en vivo, porque no me gusta nunca ponerle el pie a nadie, pues cada quien, ¿no? Y nunca le incluso me llevo muy bien con Andrés y nunca le había dicho eso. No soy yo aprendí bíblicamente eso, yo nunca seré el que le ponga el pie a nadie, que cada quien caiga por su propio peso y que las gentes conozcan a las personas. Conócelo. Él está acá, yo te lo presento. O ella se presenta,
conócelas tú. Y evidentemente hicieron migas y hasta fue una de sus grandes figuras de la poesía en verso destierro, alguien que en algún momento los criticaba y los ninguneaba. Hecho esta breve pausa, continúo. ¿Sí? No me dejarán mentir muchos de los enlistados por María Rivera y muchos que en aquel tiempo estuvieron en la SOGEM, los cuales conocí justo gracias a que vendía los libros de mano en mano en diferentes lugares, sufriendo discriminación y en otros momentos incluso persecución, como fue el caso del fideicomiso del centro histórico a partir del movimiento encabezado por Antonio Calera Grobet. También es otra larga historia que ya contaré, dice Andrés Cisneros. A partir de ahí, la Casa del Poeta se comprometió a hacer mesas de debate, de discusión poética e incluir las propuestas que nosotros quisiéramos hacer. David Huerta, que en algún momento estuvo a punto de lanzarse a golpes porque me señaló y me barrió con la mirada a la vez que afirmara, este tipo quiere venir a enriquecerse vendiendo poesía. A lo que yo respondí, este tipo es el que trae los zapatos caros. Nos dijo, deberían mejor hacer una protesta en la Casa Lam. Nos trataron como si quisiéramos quitarles la comida de la mesa. Incluso hubo quienes nos veían como aparecimos en algunos periódicos, como si quisiéramos ganar el espacio para nosotros mismos. Fue entonces que nos enteramos cómo operaba la Casa del Poeta. Ahí viene, bueno, bajo un fideicomiso. Esto es lo que llora Guillermo Sheridan y todos sus compinches asusados por él. En aquel tiempo, 2007, de poco más de 1,5 millones de pesos, los cuales se distribuían entre unos cuantos trabajadores y unos poquitos poetas contados con los dedos de la mano. Para eso era lo que alcanzaba. Lo he dicho, poetas presupuestales, becas, premios que se dan entre ellos y puestos en el gobierno, como las casas de poeta, como la Coordinación de Literatura de Bellas Artes, como la revista de la UNAM, que hace poco tuvo un escándalo Guadalupe Nettel y fue protegida por ese grupúsculo e incluso premiada con una beca para quitársela, porque en este momento Guadalupe Nettel estaba siendo acusada de nepotismo y de maltratar a las compañeras mujeres que trabajaban para la revista de la universidad, que habían puesto quejas y quejas contra ella y que la UNAM nunca quiso escuchar para proteger a Guadalupe Nettel, que se trepa el vestido de feminista, pero que destruye cuando puede a las mujeres de su entorno. Así se las gastan poetas presupuestales, escritores presupuestales. Para eso era lo que alcanzaba con ese 1,000,000 de pesos a repartirse entre Huerta del Toro, en su momento Sheridan. Evidentemente nuestra postura se mantuvo. Y un día antes del meeting, Eduardo Hurtado me mandó una carta donde arguía que el libro era un producto comercial y que por lo tanto yo estaba comerciando al llevar libros de poesía, que era un objeto comercial y que por eso yo estaba rompiendo un código, tratando de enriquecerme a costa de ellos. Eso es lo que siempre lloran. Una vez Mario Bojorquez publicó por allá, es que Adán Echeverría está pidiendo que no nos contraten. La Constitución da derecho, está violando mis derechos constitucionales porque Adán Echeverría está pidiendo que en su carta que no nos contraten. ¿Cómo se atreve a dejarme sin el sustento? Y lo que se está acusando es que hacían corrupción y se regalaban premios. Qué interesantes son los presupuestos, ¿no? Qué interesantes son los poetas presupuestales y sus lloriqueos, que era un objeto comercial y que yo estaba rompiendo un código, tratando de enriquecerme a costa de ellos, que tenía que entender eso por principio, ante lo cual yo respondí con una carta argumentando que sí, que el libro era un objeto, pero por principio era un objeto cultural antes que un objeto comercial.
y que en el contexto de la casa del poeta existía más un espacio de tránsito y de intercambio en relación a los productos generados no solo por la cultura, sino por la poesía antes que un espacio de comercio. Dicho intercambio epistolar se publicó poco tiempo después en El Monitor, periódico liderado por José Gutiérrez Vivo, que fue perseguido por el gobierno de Fox y Calderón y se exilió tras ser orillado a cerrar el periódico, y en particular por el editor, narrador e investigador Alejandro Toledo. Eduardo Hurtado también intentó hacerme ver en una especie de confesión que buscaba mi complicidad, que los poetas no sabemos administrar y necesitamos que alguien nos ayude a administrarnos. Y es por eso que está contratada Mari Carmen Férez, la que jaloneó del brazo a Andrés Cisneros. Ante lo cual yo me quedé atónito al pensar no solo lo complejo de la aseveración en tanto todo lo que conllevaba, sino el hecho de que eso a mí no me incumbía y no me involucraba en lo más mínimo, puesto que ni ella administraba mis bienes, ni recibía dinero ni crédito alguno en relación a lo que él me compartía. Fue una experiencia contrastante y tal vez ustedes tengan ojos más claros para definirla. A mí me toca relatarla desde cómo la viví. Ante lo cual mi memoria de la casa del poeta fue que a partir de ese meeting, efectivamente se abrió a mayores presentaciones, mayores días de la semana, se hacían más eventos y asimismo se hicieron algunos encuentros y conversaciones organizados por movimientos independientes y otros tantos por la misma casa, donde la derrama presupuestal siguió siendo para unos poquitos, entre los cuales cabe decir, nunca fui incluido, como tampoco soy incluido ahora en la lista de María Rivera por obvias razones, a pesar de que participé ahí no en pocas ocasiones en presentaciones, charlas, encuentros, etc. Para mí es una incongruencia y altisonancia la defensa moralina de una casa del poeta a partir del argumento de que Ramón López Velarde es el mejor poeta de México, cuando en realidad hay muchos grandes poetas de México que se mantienen en la desaparición epistémica y que no han recibido el más mínimo reconocimiento, siendo grandes escribas y ejemplares seres de la nación. Y no me refiero a los nacidos en este siglo, sino a los nacidos a finales del siglo XIX o al filo de principios del siglo XX, como Ramón López Velarde. Tampoco se me hace algo malo se llame ahora la sala que antes se llamaba David Huerta, Nancy Cárdenas. Pero argumentar que Velarde es el mejor y que por ende toda la obra de poetas que se inscriben en su tradición de seguidores, muchos que ni siquiera lo leen, deterministas merecen un podium, me parece pobre. No por Ramón López Velarde, que indudablemente es un gran poeta, y que si fuera yo mantendría la casa con su nombre, lo cual es así, no se le cambió el nombre de Ramón López Velarde, solo Casa del Poeta se cambió por Casa de las Palabras, sino por el hecho de ocuparlo como una bandera que avala una visibilidad que se ejerce también desde una élite figurativa que no tiene pudor de su ninguneo. Como podemos ver, la crisis y el giro que ha dado la tradición, o la ruptura, diría Octavio Paz, es la de pseudo-inclusión. Y digo la pseudo-inclusión porque vuelvo a aseverarlo, por lo menos desde mi propio testimonio. He sido sesgado tanto por el antiguo como por el nuevo gobierno y sus diferentes grupos por el simple hecho de no jugar un papel para sus intereses, ni tampoco avalar el hecho de proselitizar la cultura en favor de un partido. Hay política y posturas políticas fuera de los partidos. Y cuando digo o he dicho independiente, digo independiente de partidos políticos, de religiones o sectas o de grupos de poder. Y digo autogestivo desde la noción de crear comunidad con los pueblos y los espacios vitales para proponer nuevas formas de vida no dominadas por la jerarquía y el abuso del poder, sino por la organización horizontal que elabora la vida, es decir, el respeto a los árboles, a los seres, tanto animales salvajes, diríase, como animales amaestrados, diríamos. Porque cabe decir que por no parecer salvajes hay quienes se convierten en animales amaestrados.
En resumen, ni los actuales ni los de entonces parecen tener un real interés en promover la poesía, la cultura, sino solo alimentar su pesebre y sus santos, que son oficiales mientras les dura el presupuesto. Escritores presupuestales, poetas presupuestales, y que como todo, para hacerlos reales, necesitan de la plebe, para que se vean como si fueran muchos, aunque al momento de partir los panes solo sea para 4. Así que, desde esta óptica, esto apetece para una comedia sobre el absurdo de una época que no deja de representar a los que se pelean por escribir desde el poder, podium, gobierno, oficialía, su historia. Aunque a veces también existen los que desde un contrapoder alcanzan a dejar un vestigio de la falsa historia de la humanidad escrita en 4 volúmenes dorados. Este texto que acabo de leerte está en el Facebook, en la red social Facebook de Nandi Shan, que es como se presenta en las redes el poeta, editor, investigador de las letras, Andrés Cisneros de la Cruz. Y creo que valdría la pena mucho que lo revises y lo compartas. Mi nombre es Alan Echeverría. Le agradezco a Nandi Shan, Andrés Cisneros, publicar este texto y por eso, porque es importante, lo he leído para ustedes. Muchas gracias y buenas noches.